Pues está padrísimo, ¿no? De entrada, sí parece un relato como ahí bastante largo, pero realmente ya cuando uno pues empieza como a leerlo, de repente parece que el tiempo se va como un poquito más rápido. Y realmente nada más comentar algunos detalles como de fondo que tienen que ver más con algo ahí simbólico, digamos, que no está tan marcado como en otros casos, como en el cuento de los gatos de Ultar, por ejemplo, pero que, insisto, aquí está como de fondo, digamos, sosteniendo, creo yo, toda la narrativa que se desarrolla. Y esa cuestión yo podría decir que son como la energía femenina y la energía masculina. La energía femenina, pues que tiene relación, digamos, con toda esta parte oscura, oculta, extraña, extravagante que pues está manejando Lovecraft en este cuento, pero digamos como incluso en toda la narrativa, por lo menos lo que yo conozco de ella. Y bueno, por otro lado está la energía masculina que tiene que ver como digamos con todo lo sólido, lo concreto, etcétera. Y bueno, para ejemplificar, o por lo menos como yo lo entiendo, cómo entiendo estas dos energías, en el caso de lo femenino, pues se entiende con esta cuestión, por ejemplo, em, de la poética del protagonista, ¿no? Y por contraste tenemos como lo masculino, ¿no? Que es esta apariencia como fea, tosca, etcétera, pero está en otros aspectos, digamos, como por ejemplo el África, aunque no termina siendo como China o algo así más hacia el oriente, sí, digamos, es hacia la parte baja del planeta África, ¿no? Que nos estaría hablando a lo mejor como del subconsciente. Sería también, por lo tanto, como energía femenina. Incluso después esta diosa o este mono blanco hembra, pues es incluso llevado, ¿no? A donde están ellos, que eso es energía masculina y que de hecho, insisto, a mí me parece que el cuento de trasfondo de manera muy sutil está manejando estas dos cosas, porque insisto, cuando lo llevan a la tierra de toda esta familia que se ha dedicado pues como a realizar y a tener distintas aventuras, habla, insisto, de esto masculino y en general se está jugando, ¿no? Ida y vuelta con estas dos cuestiones que están de fondo sosteniendo toda la narrativa. Está también esta cuestión de África, creo que funcionando como un terreno, insisto, lejano, decía yo, como del subconsciente, pero también en algún sentido más allá de eso, es un espacio como en algún sentido desconocido para los occidentales. Y eso en sí mismo le da un aire como de misticismo, ¿no? Como de cuestión extraña ahí junto con estos nombres, no impronunciables como en otras lenguas, no sé, como el náhuatl o insisto, como alguna cosa oriental, pero ahí está funcionando ese elemento que no basta el solo hecho de colocarlo, ¿no? Sino la manera en la de ir jugando, insisto, de ir armando los nombres, pero ir armando aún mucho más como el ambiente, ¿no? Y que bueno, esa ya es una cosa como del escritor, pero ahí queda ese apunte. Me parece interesante también esta cuestión de cómo Lovecraft va retratando como los distintos estadios, ¿no? De la familia que están distribuidos ahí, pues en los distintos herederos, ¿no? Como las distintas generaciones. Y eso narrativamente también es muy interesante, cómo va sintetizando ahí, como en algunos párrafos, a todas estas generaciones. Y ya finalmente, para volver un poquito a esta cuestión sutil, simbólica, decía yo, eh, no es únicamente que esté ahí, no como presente, sino que está funcionando de alguna manera. En psicología, por ejemplo, en todas esas teorías de espiritualidad y cosas así, de sanación, etcétera, se habla mucho de conciliar lo femenino con lo masculino, ¿no? La energía del padre con la madre, ¿no? Y que tiene sus símbolos, como decía, la luna, el sol, el día, la noche, etcétera. Pero que en este caso a mí me parece que Lovecraft, insisto, no sé qué tan consciente, ¿no? A mí me parece que es un poco espontáneo, pero de alguna manera nos está como advirtiendo, digamos, de cómo el hecho de no ponerse de acuerdo con estas dos cuestiones, ¿no? Como con tu pierna izquierda y derecha, tu mano izquierda y la derecha, pues termina siendo como en un desastre. Y este desastre está representado justamente como por la pira funeraria humana y viva en la que termina convirtiéndose el propio protagonista. Es decir, que en lugar de que haya un fuego simbólico, digamos, que venga como a curar las aventuras o las desventuras de la familia, termina siendo al revés. Es decir, el fuego como símbolo purificador se sigue presentando,
pero destruyendo, ¿no? En lugar de, o sea, siempre hay una conversión, pues, en estos temas alquímicos y demás, pero insisto, en lugar como de renovar para bien, entre comillas, vamos a decirlo, pues termina así renovándolo, pero al mismo tiempo acabando con la familia, ¿no? Que insisto, sí es una renovación, pero en la muerte, no en la vida. Es decir, que finalmente el hecho de no ponernos de acuerdo en lo que hace nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha, pues termina siendo el caos, ¿no? Que está representado aquí, insisto, de fondo por esta cuestión simbólica y de manera narrativa por el desastre que termina, bueno, que venía como cargando toda esta familia y que termina justamente en en el bisnieto, ¿no? De quien originó esto, que es pues, el protagonista de la historia, Sir Arthur Jeremy.